Este podcast es presentado por Why Entertainment. Política, valores, religión, educación, tecnología, televisión. No apto para fanáticos. No seas del montón. Why Entertainment, un nuevo concepto en entretenimiento. Advertencia, en este podcast vas a escuchar la más pura, cruda, real y auténtica verdad sobre Enrique Peña Nieto. Así que si votaste por él y aún crees que hará algo bueno por ti y por tu país, o eres de los que repartió despensas en la pasada campaña presidencial, te recomendamos entonces que te vayas a chingar a tu madre. Hablar de Enrique Peña Nieto, de su ignorancia, de sus pendejadas, de su oscuro pasado, ha sido un tema bastante gastado en el último año. A mí en lo personal, me da mucha hueva hablar de él. Tan solo pronunciar su nombre me da flojera. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Y muchos pueden opinar que no vale la pena hablar de él. Y la verdad, concuerdo con esas personas. Sin embargo, aunque no nos agrade, aunque no nos guste, tendremos que hablar de él por mucho tiempo. Por lo menos por lo que queda de este sexenio. Me han convertido en su objeto sexual. Pero en el podcast del día de hoy no hablaremos de él, de su persona, de sus pendejadas, de su ignorancia, de todo lo que dije hace rato. El día de hoy vamos a platicar de lo que ha hecho en estos más de 3 meses que tiene como titular del Ejecutivo Federal. Esos 3 meses como el hombre que dirige a una nación, el que la puede llevar a una transformación, a un verdadero cambio. Un hombre que puede trascender en nuestra historia como el primer presidente honesto que realmente cumpla sus propósitos. Pero sabemos que no va a ser así. En estos más de 100 días en el poder, EPN ha hecho varias reformas con el argumento de que todo es para mejorar. Un pacto por México. ¿Realmente puede un hombre con una trayectoria política tan oscura hacer las cosas por el bien del pueblo? Desafortunadamente, hay gente que todavía lo cree. Hoy vamos a platicar sobre las reformas de EPN. Iniciando obviamente con la reforma laboral. Aunque mucha gente diga que esa reforma es de Calderón, sería muy ingenuo creer que EPN no tuvo nada que ver. Es cuestión de lógica. Durante la pasada campaña electoral, el Partido Revolucionario Institucional gastó dinero a manos llenas en despensas, playeras, gorras, transportes y privados. Gastaron mucha lana. Y obviamente las grandes empresas apoyaron con buena parte de esa lana que por cierto el IFE jamás vio. Pero bueno, finalmente la mega inversión rindió frutos y una vez obtenido el triunfo, había que pagar el favor. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con una reforma laboral que a todas luces beneficie a las grandes empresas? Así, el buen Peña mató 2 pájaros de un tiro. Por un lado, pagó el favor a los empresarios reduciendo los gastos por cuestiones de liquidación, antigüedad en el trabajo, pago de seguro, aguinaldos, vacaciones. Y por el otro lado, fue el golpe perfecto para todos los millones de mexicanos empleados que no votaron por él y que manifestaron su repudio contra su proyecto. Así que la reforma laboral es lógicamente una treta del PRI. Solo que para no verse tan ojetes, le cargan el milagrito al que se va. Y con una buena lana de por medio y la seguridad de que no procederán contra él por las atrocidades cometidas de su sexenio, Felipillo se va del país con la carga de ser quien se aventó el chistecito de la reforma. Pero bueno, entremos en materia. La reforma laboral contempla periodos de prueba de trabajo de hasta 180 días, al final de los cuales el patrón podrá dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para este. O sea, que los trabajadores laborarán 6 meses sin contrato ni prestaciones y el patrón los puede despedir con la mano en la cintura. Modificación sustancial de pago de salarios con el fin de que se pueda realizar por hora. Reforma al artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo para que el salario se pueda cubrir de manera proporcional al tiempo laborado, lo cual se traduciría en la virtual desaparición del salario mínimo. Ya no será obligación de los patrones pagar el mínimo completo, solo pagarán por hora a 7.47 miserables pesos la hora. El monto de bonos, incentivos y comisiones podrá ser determinado por las compañías de manera unilateral, o sea, fuera derechos laborales conquistados por los trabajadores. En los juicios laborales solo se podrá pagar hasta un máximo de 1 año de salarios caídos, o sea que el patrón podrá dar largas al asunto hasta que los trabajadores se cansen. Total, no va a pagar lo que exige la ley. Y así, todos los puntos del proceso dejan ver que la mentada reforma laboral es más bien un retroceso, como lo es para el país entero el regreso del PRI. Quienes desconocen esta información, gracias a los medios de comunicación que lo ocultan, no imaginan el prejuicio que significa para el pueblo y para el desarrollo del país que un iletrado llegue a la silla presidencial y sirva a los grandes intereses del capital en vez de servir al pueblo y a la nación.
Desde el punto de vista del catedrático Horacio Cárdenas Sardoni, esta reforma beneficiará solo a una de las tres partes de la relación laboral, patrón, empleado y gobierno, que también tiene algo de empleador. Esta reforma laboral beneficia al patrón única y exclusivamente. El trabajador no está ganando absolutamente nada en esta reforma laboral. El gran defecto de esta propuesta de reforma laboral es que no se orienta a darle trabajo a toda la gente que lo necesita. A los desempleados, que podemos calcular en 20 millones, y a unos 10 millones o más con empleos informales, y un aspecto importante que nadie ha tocado, que es la economía ilegal. Todo el narcotráfico, la trata de personas, el robo, la piratería, todo eso no es economía, es gente trabajando, entre comillas, para obtener un ingreso. La reforma laboral no soluciona el gran problema de darle trabajo a todos los mexicanos que lo necesitan. Es repetir el esquema de la reforma fiscal que busca que a la gente asalariada le cobren más impuestos o que no los evada. Es el mismo caso. La reforma laboral va a regular a los trabajadores que ya están en activo, quitándoles lo que pueda de sus conquistas laborales de 100 años de lucha laboral. Las problemáticas de México no se tratan desde la raíz con esta reforma laboral. La propuesta no empieza por considerar las cifras históricas de desempleo en el país, ni por darle solución al problema de la pobreza que afecta a entre 60 y 80 millones de mexicanos. Sobre la promesa de gobierno de Felipe Calderón de crear 400,000 empleos a través de esta reforma, Cárdenas Sardoni no solo critica la baja cifra apalabrada, sino que cuestiona qué clase de trabajo se generarán. La promesa es generar 1,000,000 de empleos. Esta reforma laboral está ofreciendo 400,000, no el millón. ¿Y qué clase de trabajo se está ofreciendo? Trabajos temporales y trabajos mal remunerados. Esa es la gran tragedia de los últimos 4 o 5 sexenios, que no se han creado empleos permanentes ni empleos bien remunerados. Pagan jornales de un salario mínimo diario de 56 a 62 pesos por 8 horas de trabajo, y eso lo reportan como un empleo creado, pero dura 15 días y se acabó. Contratan a otro y ya es otro empleo que cuentan como creado. ¿Qué haría usted, querido podescucha, con 56 pesos diarios? Compraría un kilo de frijol que cuesta unos 11 pesos, un kilo de tortilla que cuesta en promedio unos 12 pesos, un litro de leche que cuesta aproximadamente 15 pesos, unos 8 huevos que están aproximadamente 2.50 la pieza, sobrando 3 pesos, que se tienen que usar para transporte, escuela, salud, ropa, zapatos, higiene personal, eso sin contar cuántos miembros son en la familia. ¿O es que también van a bajar los precios de todo lo que consumimos para que nos alcance perfectamente? La reforma de telecomunicaciones. Hace unos días, el presidente de la República presentó el proyecto de reforma a las telecomunicaciones. Una reforma que, según los entusiastas del gobierno federal, busca acabar con los monopolios que por décadas se han encargado de controlar todo lo referente a las telecomunicaciones en el país. Dicen que con esto, personajes como Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego perderán algo del poder que ejercen sobre los medios. ¿Será cierto? Uno de los puntos más sonados de esta reforma es que el Ejecutivo Federal no será quien otorgue o revoque concesiones para radio o televisión, sino que habrá un organismo autónomo quien se encargará de las correspondientes actividades para la regulación de las empresas que estarán bajo la lupa de estos honorables personajes. El nuevo órgano federal, el IFETEL, nada que ver con el 01804-33-2000, será quien se encargue de revisar, regular y gestionar las nuevas concesiones para 2 nuevos canales de televisión abierta. Sí, habrá 2 nuevas opciones. Ya no serán solo Televisa y TV Azteca, sino que tendremos más opciones de entretenimiento. Y esto, a nosotros, a mí, a usted, amigo podescucha, ¿en qué nos beneficia? ¿Será que realmente habrá una televisión alternativa? ¿O más bien tendremos que soportar a nuevos personajes del estilo de la televisión mediocre que analizamos en el podcast pasado? ¿Será una televisión diferente o simplemente será la misma lambisconería para el gobierno con otras siglas y otros logos? Dicen por ahí que quienes deseen una concesión para uno de los canales nuevos tendrá que cumplir con ciertos requisitos, uno de los cuales es obviamente ser multimillonario. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. O sea que sería uno de los cuates de EPN, Azcárraga, Slim y Salinas Pliego. Será lo mismo, solo le van a dar una rebanadita del pastel a otro igual de rico y corrupto que ellos. Y con eso quieren que el pueblo crea que están acabando con los monopolios o que están democratizando los medios. Una cosa es bien segura, solo los ricos se alegran con esto y solo los ignorantes se lo festejan al presidente. Porque como preguntaba hace un momento, a usted, a mí, a los millones de mexicanos pobres con poca esperanza de mejorar su calidad de vida, ¿en qué nos beneficia? En nada. Así de sencillo, en nada. No va a hacer que baje la gasolina, ni mejorará nuestra calidad de vida. Seguirá siendo lo mismo. Es una reforma que solo afecta y beneficia a las élites económicas. La reforma educativa. La reforma educativa forma parte del denominado Pacto por México,
con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios educativos a nivel nacional. Contempla que los maestros sean evaluados para de esa manera tener la seguridad de que el personal docente que elabora en las escuelas cumpla con los requisitos, pero sobre todo el perfil de enseñanza. No es un secreto que en nuestro país la educación ha sido el negocio familiar por excelencia, pues durante décadas los maestros han heredado las plazas a sus hijos y estos a sus hijos para tener un patrimonio seguro. Y siendo sincero, no estoy en contra de eso. Yo creo que todos como padres quisiéramos darle a nuestros hijos la seguridad de que tendrán algo bueno con que sostenerse. Desafortunadamente, en el proceso de herencia y venta de plazas, los perjudicados son los educandos, pues quienes obtienen las plazas de magisterio no siempre cuentan con la preparación, el perfil, la vocación y en algunos casos ni siquiera tienen una carrera magisterial para impartir la enseñanza, lo que resulta en un bajo rendimiento escolar de los niños. Nos sorprende entonces que en la mayoría de las pruebas enlace los resultados no sean nada alentadores y se culpa a los niños, a los padres y a quien sea, menos a los verdaderos responsables. Por esa razón, aparentemente, es que el Ejecutivo Federal ha promulgado esta reforma educativa y en cierta forma lo comprendo. Creo que de haber tenido buenos maestros, el mismo EPN no sería tan ignorante como lo hemos comprobado. Pero siendo sinceros, me cuesta creer que esta reforma planteada por el gobierno tenga la misión de mejorar la educación. Más bien, yo creo que es una venganza personal hacia las agrupaciones de maestros, siendo la más poderosa el CENTE. Prueba de ello es que la líder de los maestros, la maestra Elbaster Gordillo, está en la cárcel. Un acto que los lambiscones y los ignorantes le aplaudieron a EPN. Pero yo me pregunto, si realmente hizo esto con el fin de combatir la corrupción en los funcionarios, la ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. ¿por qué no hizo lo propio cuando asumió la gubernatura del Estado de México y se hizo del dominio público el enriquecimiento ilícito de Arturo Montiel? Bueno, creo que esta respuesta es obvia. Montiel es su padrino político. Entonces yo más bien creo que esto es un mensaje a todas las agrupaciones magisteriales que se oponen a la reforma educativa. Quien se pase de listo, se va para el tambo. Y también hay quienes dicen que esto no es más que una versión nueva del quinazo de Salinas de Gortari en 1989, cuando el entonces presidente Carlos Salinas, en un intento de legitimar su victoria, encarceló al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia. Hay quienes dicen también que Peña busca privatizar la educación. Entre que si son peras o son manzanas, la reforma educativa tiene como última instancia beneficiar a los mexicanos pobres. La reforma energética. Aunque aún no se ha concretado, ciertamente la reforma energética se ha convertido en puntos de polémica en varios medios, porque en el marco del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente declaró que Pemex ni se vende ni se privatiza. ¿Será cierto? Primeramente definamos privatizar. Es un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos privados. En el 2009, el entonces preciso Felipe Calderón ordenó el cierre de luz y fuerza del centro, mientras el país entero, entre ellos los electricistas, celebraban la calificación de la selección mexicana, los máximos héroes exaltados por la televisión, a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Después de que todo el Valle de México había recibido el servicio de esta empresa, la responsabilidad le fue cedida a Comisión Federal de Electricidad, quien a su vez se ha valido de la participación de empresas extranjeras para cumplir con la demanda de tan necesario servicio. Sí, la energía eléctrica está privatizada. ¿Pero por qué hizo esto Felipillo? Obviamente Luz y Fuerza del Centro no eran unas almas de Dios, eran corruptos y abusivos en sus pagos. Igual que CFE. La diferencia es que Luz y Fuerza no apoyaba ni le regalaba votos a Fecal. En el caso de Pemex, muchos alegan que es necesario que intervengan empresas extranjeras en la extracción del llamado oro negro, porque los extranjeros, como siempre, tienen mejor equipamiento, mejor tecnología y gente mucho más preparada que los mexicanos. Hasta en eso somos malinchistas. Y obviamente, si los extranjeros intervienen, se van a quedar con la mayoría de las ganancias, es decir, con la llamada renta petrolera, que no es otra cosa que las utilidades extraordinarias que se embolsan quienes negocian con el petróleo, que aprovechan la escasez de dicho recurso y la inmensa demanda que tiene. Se calcula que 9 de cada 10 pesos que se pagan por ese aceite mineral son ganancias que se repartirán entre los extranjeros, Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps. Pero si ellos se quedan con todo eso, ¿quién paga la renta petrolera? Pues todos nosotros. Sí, queridos compatriotas, nosotros somos pieza clave en el negocio del petróleo, pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Uno de los más comunes, el aumento de la gasolina y en consecuencia todo aquello que necesite ser transportado, así como los productos que todos utilizamos y que contienen petróleo o sus derivados, elevarán sus precios. La renta petrolera no sale del subsuelo cuando brota el petróleo, sale de nuestros bolsillos cuando pagamos lo que con él se produce. Pregunta, ¿crees que la reforma energética sea para beneficio de los mexicanos? Sí, pero de los mexicanos que tienen lana y poder. Esto nos lleva a otro punto importante. No es lo que se dice reforma, pero de que es una chingadera del PRI, lo es. El IVA a alimentos y medicinas.
Sí, el IVA a los alimentos y medicinas, así como un aumento del impuesto al valor adquirido del 16 al 19%. Recordemos que en su campaña a la presidencia en el 2006, Felipe Calderón prometió reducir impuestos, cosa que no cumplió, pues aumentó el IVA del 15 al 16% y durante su gestión nació el IDE, el impuesto sobre depósitos en efectivo. En el caso de los priistas, pretenden elevar el IVA al 19% y por si eso fuera poco, le quieren gravar el IVA a alimentos y medicinas. Esto no hace más que evidenciar la doble moral y el cinismo del PRI. Por un lado, anuncia la mentada cruzada contra el hambre, y por el otro, incrementa cada mes el precio de los energéticos y ahora intenta aumentar el impuesto al valor adquirido y cobrarlo donde antes no se cobraba. Ahora imagínese usted, estimado podescucha, todas estas reformas y ajustes juntos. Usted es un empleado en una empresa X, percibe un salario mensual considerable. Un día, su jefe le dice que por la reforma laboral, su contrato de trabajo pierde validez, por lo que es despedido sin un centavo de liquidación. Pero recibe una buena noticia, no todo está perdido, porque la empresa lo volverá a contratar. Bajo las nuevas políticas laborales, claro está. Trabajará 8 horas ganando 7 pesos por hora, por lo que ganará 56 pesos diarios. La reforma educativa dice que su hijo tendrá que ir a la escuela de tiempo completo, por lo que sus gastos escolares se elevarán. Su esposa se enferma. Pero bajo la nueva reforma laboral, algunos derechos de los trabajadores desaparecen, como el seguro social. Eso no receta paracetamol, pero ya es algo. Así que usted, con sus 56 pesos diarios, tendrá que mantener a su familia, pagar servicios como gas, que aumentará, al igual que la luz. Tendrá que comprar el material extra que usará su hijo en la escuela de tiempo completo y tendrá que pagar los servicios médicos que, por cierto, ahora tendrán IVA, al igual que los alimentos que consuman. Y no podrá pedir aumentos, porque el patrón puede correrlo en un parpadeo sin repercusiones jurídicas para él. Si seguimos viendo novelas y creyendo lo que López Dóriga y los demás periodistas vendidos nos dicen, este será el escenario de nuestro país en muy poco tiempo. Seguirá el gobierno jugando con nuestra economía, haciéndonos saber sus nuevas disposiciones a medias, para continuar inmediatamente con un programa de Adrián Uribe o Eugenio Derbez, para que se nos olvide lo que pretenden hacer y ni siquiera tengamos la capacidad de razonarlo. Resident Evil, versión EPA. Nos vamos, amigos podescuchas, y nos despedimos con esta rola del Three Souls in My Mind, aquella agrupación nacida a fines de los años 70 y que diera a conocer al legendario Alex Lora con el tema Abuso de Autoridad. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Muchos azules en la ciudad, a toda hora queriendo agantallarnos. Ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Muchos azules en la ciudad, a toda hora queriendo agantallarnos. Ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya nos las quiere quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Este podcast es presentado por Wayne Rey.